Muy buenas tardes, continuamos con los martes de salud del Poder de la Tarde y con nuestra invitada del día de hoy, que es la doctora Ámbar Pérez Fernández, quien es neurocirujana, especializada en neurocirugía funcional y heterotasia, pero también, aparte de que fue egresada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se formó también en Francia y Bélgica en las diferentes especialidades como son cirugía de epilepsia y también oncocirugía. Doctora, muchas gracias por poder acompañarnos en el día de hoy. Muchísimas gracias. Antes de iniciar la entrevista, ¿qué es la estereotaxia? Estereotaxia. Sí, nosotros dentro de la neurocirugía, pues contamos con diferentes herramientas que nos ayudan a ser mucho más preciso el momento de nosotros poder realizar algún tipo de intervención quirúrgica. Y dentro de estos grupos de tecnología que aplicamos, pues está algo que se llama estereotaxia. Estereotaxia solamente es un sistema de coordenadas tridimensionales que nos ayuda a ubicar un punto específico dentro del espacio, y entonces utilizamos el cráneo como referencia y nosotros a través de coordenadas podemos ubicar ese punto, ese blanco perfecto dentro del cráneo. ¿Para qué? Para diferentes formas. Como en una parte profunda es de una de las aplicaciones más importantes que tiene la estereotaxia. Si nosotros vemos el cráneo como un globo, ¿no? Entonces en la parte más profunda se hace muy difícil el acceso a esas áreas sin que el paciente pueda tener alguna condición perjudicial que pudiéramos dañar esas estructuras hasta llegar a ese punto profundo del cráneo o más bien del encéfalo. Y para conseguir estar en esa área, pues nosotros necesitamos un sistema que nos ayude a poder ser más específico. ¿Para qué lo utilizamos? Puede ser para tomar una biopsia estereotáxica cuando es en una parte profunda del cerebro, para estimular, llámese en los pacientes, ejemplo de Parkinson, nosotros podemos colocar un electrodo de estimulación cerebral profunda a través de la estereotaxia y elegir un target o un punto específico dentro del cerebro donde nosotros queremos tratar. Antes de continuar, que el doctor voy a ceder más la pregunta al doctor por mi incapacidad de conocimiento de esto. Usted es neurocirujano. ¿Cuál es su especialidad simple? Neurocirujana. Neurocirujana. Diría neurocirujano realmente. Neurocirujana. Oh, pero qué interesante. Sí. Joven, preparada. Usted nos dijo Francia, sí, doctor. La Universidad Fellow Neurocirugía Funcional Hospital Norte de Grenoble, en Francia. En Francia, sí. Y el Fellow Neurocirugía Funcional, la cirugía de epilepsia, University Sint-Ken-Hughes. Eso en Gante, Bélgica. Exacto. Gante, Bélgica. No, pero también ella tiene una maestría en neurooncología de la Universidad Tecnológica de España. O sea que básicamente ¿Usted es europea? ¿De qué ciudad usted aquí, de este país? Yo soy de San Cristóbal, oriunda. ¿Usted es San Cristóbal? O sea que de San Sí, Cristóbal yo soy San para el mundo. Cristóbalense. Sí. ¿Y usted conoce al doctor Puello? Pues claro, uno de mis mentores. ¿Uno de sus mentores? Sí. Un saludo al doctor Puello que está viendo el programa. Maestro de la medicina, sí, así es. Y estimadísimo colega de los martes de salud del Poder de la Tarde. Así es. Bueno, vamos arriba, doctor. Yo le dejo esto a usted porque yo lo que vengo a aprender aquí. No, ¿Y qué puedo yo saber de esto? Dígame usted. Yo preguntando, porque a veces uno se pone de intelectual y uno se pone de medio cómico y haciendo preguntas y pone un gesto para que digan que uno sabe. ¿Qué sé yo de eso para yo estar preguntando? Dígame usted. Entonces yo tengo que ponerme aquí de oyente. Bueno, pero yo creo que podemos empezar desde lo general a lo específico. Sí. Yéndonos primero sobre qué es la neurocirugía, qué tiene que hacer un médico para formarse como neurocirujano y qué abarca esa especialidad. Y después de ahí vamos a hablar un poquito sobre la oncología en neurocirugía, también la cirugía de epilepsia y posteriormente sobre cuáles son las novedades de esta especialidad en República Dominicana. Entonces, empezando, como diría Pepito, por el principio, ¿qué es la neurocirugía? Muy bien. La neurocirugía es una rama de la medicina que se encarga de todo lo relacionado a procedimientos quirúrgicos antes de llegar a la cirugía y después algunos seguimientos. No todos los pacientes neuroquirúrgicos o que tengan que ver con cirugía de todo el sistema nervioso central, llámese la cabeza y la columna vertebral, esto es las principales aplicaciones de la neurocirugía y todo lo relacionado a esto, pues nosotros tenemos que tratarlo y tener algún tipo de dominio.
Y dentro de esta, claro, hay subespecialidades cada vez más que hacen que el tratamiento en esta área tan amplia como es la neurociencias, pues se especifique cada vez más y podamos tener mejores resultados a nuestros pacientes a partir de esas subespecializaciones que hay. Y para un médico, sobre todo porque hay gran parte de nuestro público que no es necesariamente del sector salud, formarse como neurocirujano, me gustaría que usted nos detallara un poquito de ese proceso, porque es una de las especialidades más difíciles dentro del área de la medicina por lo delicado que es todo el sistema nervioso central. Yo voy a dar unas pinceladas y luego la doctora nos va a complementar, sobre todo desde el punto de vista de la neurocirugía general y de las diferentes especialidades. Generalmente para estudiar medicina pasan 6 años, es una carrera típica de medicina, después va una pasantía y luego de esa pasantía uno aplica para la especialidad. Para entrar en una especialidad a veces hay que esperar varios años, don Luisín. Y luego cuando uno entra en una especialidad como neurocirugía, muchas veces entra por cirugía general y luego hace 2 o 3 años, ¿verdad?, de neurocirugía. Y luego de que ya se es neurocirujano, como es su caso, entonces hablamos de subespecialidades, que en su caso veo que hay 2 y también una maestría. Entonces, estamos hablando de que yo sumando, ahí hay por lo menos 15 años, ¿verdad? Contándolo bien, 17. 17 años. Sí. De estudios universitarios, de grado y de posgrado, de maestría y especialización. O sea, por eso es que no es fácil, señores, cuando un médico está en ese proceso de formación, que los administradores de empresas ya tienen 10 años de carrera, trabajando, el médico está estudiando, trancado. Entonces es importante que eso también la población lo conozca y lo aquilate. Sí. Cuéntanos un poquito más de su formación. Con respecto a neurocirugía, la tendencia y la duración que hay de la especialidad en sí son de 6 años. Es la especialidad actualmente que más dura en el país, 6 años. Previo a esto se decide, o más bien se necesita, 1 año de cirugía en la mayoría de los centros donde se hace esta especialidad. Sin embargo, hay excepciones que necesitan 2 años, otras 4 años de cirugía para después entonces completar 6 años más de neurocirugía. Esto va a depender de la escuela. Sin embargo, en grandes rasgos lo que se necesita es 1 año, en la mayoría de las especialidades de 1 año de cirugía general y después completar unos 5 años de neurocirugía en sí misma. Wow. Entonces, ¿cuáles son las condiciones más frecuentes por las que llega un paciente a neurocirugía? ¿Y cuáles son los tratamientos más frecuentes dentro de la neurocirugía general? Dentro de la neurocirugía general, fuera de las emergencias, entiendo que la visita número 1 que tenemos en nuestras consultas de todos los neurocirujanos, la tendencia es hacia la columna, por el dolor lumbar, el dolor de la espalda baja. No por el dolor de la cabeza, sino por la parte lumbar. Lumbar, definitivamente la primera causa de visita a... Que estoy derrengado, que no me puedo parar, que no puedo caminar. Entonces, el dolor lumbar, exactamente, el de espalda baja. Y pues la mayoría de veces este dolor se acompaña o de algunos síntomas como dolor que se irradia hacia las piernas, acompañado de que nosotros llamamos parestesia, calambre, hormigueos. Se le da calambre. Exactamente, entonces casi siempre todos estos componentes son datos que hablan de alguna compresión nerviosa y efectivamente una de las especialidades principales que lo trata es la neurocirugía. Y en el caso de un neurocirujano, visualmente puede darse cuenta de alguna debilidad en esa materia, como está caminando. Sí, definitivamente. Inmediatamente existe dentro de los pasos científicos para nosotros poder tratar a un paciente, siendo un médico general, lo primero es la observación. Lo primero es la observación en el método científico y entonces, claro, inmediatamente uno ve entrar a nuestra consulta en la forma de caminar, un cierta debilidad o cojeo, la forma de sentarse, definitivamente hay posiciones que nos hacen entender que pudiera haber una compresión nerviosa antiálgica, antidolor, ¿no? Existen posiciones que ya nos van a nosotros lateralizando una idea de cuáles serían una de esas causas posibles por la cual ese paciente se está presentando a nuestra consulta. Doctor, hay gente que le duele la espalda y se le ocurre ir donde un quiropráctico. Y hay quiroprácticos que se hicieron quiroprácticos por Google. Otros quiroprácticos que se hicieron quiroprácticos viendo.
Eso es correcto. Tú coges para un quiropráctico que te duele la espalda y lo grande es que él te hace un movimiento y se le quita y se hace famoso. ¿Eso es bueno, peligroso o qué? Respetando todas las especialidades y que donde quiera que nosotros asistamos, pues tengamos la precisión, ¿no?, de donde quién nos dirigimos y que esta persona pues tenga las acreditaciones para poder servir. Siendo así, entiendo que tendrán la competencia. Sin embargo, todo área de terapias, quiropraxias o otras tendencias debe primero quizás ser asistida por un médico especialista en el área, solamente para descartar que exista alguna condición en su columna realmente de manejo diferente o igual a una terapia o alguna otra condición, pero eso tiene que ser previamente examinado. No puede exponerse el paciente, y esto es necesario hacer énfasis por tantos pacientes que no llegan a la consulta quizás en condiciones ya parapléjicas, que no pueden caminar debido a una situación de quiropraxia o de terapia, sin previamente haber hecho un diagnóstico o una obtención de imágenes previas donde se puede examinar si ese paciente pudiera ser candidato o no a alguna de estas terapias conservadoras. ¿Las operaciones de columna son peligrosas? Yo no considero al día de hoy que una cirugía de columna es peligrosa. Pero dicen que usted puede quedar inválido. Sí, definitivamente eso es una posibilidad. Sin embargo, esta posibilidad cada vez está más cerca del cero. Siempre. ¿Por qué? Porque por una de las grandes cosas que siempre digo, cada vez más especialista, significa que tenemos que buscar la forma de que sea un especialista en la materia. Segundo, la obtención de imágenes. El desarrollo no ha sido solamente para los viajes hacia la luna, el desarrollo ha sido en todos los ámbitos. Y igual como le digo a mis pacientes, así mismo como digo en el campo, cuando voy a San Cristóbal, le digo, así como usted ve, señor, ese celular que hace unas fotos más bonitas que las que hacíamos antes, así mismo la obtención de imágenes al día de hoy tiene mayor calidad, podemos saber exactamente dónde se puede existir una compresión nerviosa o no. Existen muchas herramientas que podemos utilizar en el transquirúrgico que hacen mucho más efectiva esta cirugía y que pudiéramos conservar y preservar estas funciones, y esto va muy de la mano en qué momento llegue el paciente también a nuestra consulta. Es decir, que no llegue tarde, sino claro, cuando esté jorobado ya. Vamos a colocar los teléfonos, señor director, para cualquier persona que tenga alguna dolencia en la espalda, una dolencia en el área lumbar, es decir, en la parte trasera, la parte baja, y las cervicales. Sí, y dolor de cabeza también. Sí, dolor de cabeza y también. Creo que es importante también cualquier persona que presente epilepsia, que presente Parkinson, son tratamientos que se pueden... Yo estoy fascinado de que usted es especialista en epilepsia. Cuéntanos un poquito sobre las novedades. Antes de doctor, de entrar en la epilepsia. Sí. El que tiene una ciática, ¿usted lo atiende? Sí. ¿Y qué es una ciática? La ciática, como su nombre lo dice, es porque hay una afección, una compresión del nervio ciático. El nervio ciático es uno de los nervios terminales de un pleso, se llama pleso. ¿Dónde está ubicado? ¿Aquí atrás? Justamente atrás, va por la parte posterior de las extremidades inferiores de las piernas, utilizando por la parte posterior de la región glútea. La región glútea, cualquier persona que tenga dolor en la región glútea, en la parte posterior del muslo, en la pantorrilla, en la cara posterior de la pierna, todo esto va muy de la mano con una ciática y con una probable compresión nerviosa en un segmento de la columna. ¿Cómo se determina si la ciática está afectada o tiene problemas? Primero hay exámenes. Por eso. ¿Operar la ciática? Sí, se operan siempre y cuando esto realmente sea incapacitante, y esto es lo último que se hace, siempre va a ser la cirugía. Ahí está la llamada. Bueno, tenemos una primera llamada. Su pregunta, por favor. Mire, yo me duele la cabeza de los músculos, como acalambrada. Me gustaría saber qué pudiera hacer eso en ambos lados. No permanente, pero a veces. ¿De dónde nos llama usted? La cabeza de los músculos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por su pregunta. Hablando de la cabeza de los muslos, me imagino que la articulación sacrofemoral, pueden ver muchas razones. Cuando esto es bilateral, lo más probable es que nosotros no atendemos que sea en el área de las caderas, que sea un ortopeda ahorita que pudiera ver si esto depende de. Si esto está acompañado de dolor en esa área y eventualmente dolor en región lumbar, en espalda baja, o acompañado de alguna característica como hormigueos en las piernas, calambres, cierta debilidad al caminar, pues muy probablemente que entonces un neurocirujano deba de verle para revisar esta característica y, claro, una evaluación médica.
Es decir, ella le está diciendo que vaya a ver un neurocirujano para evitar complicaciones mayores. Otra llamada. Saludos, buenas tardes. ¿Le ha gustado? Sí, dígame. Buenas tardes. Le estoy llamando desde aquí de Villamella. Yo tengo un paciente que está acostado y me dice que le duele mucho la cintura, le duele mucho la cabeza y le da mucha fiebre. Y tiene una pierna desde el muslo, la tiene hinchada y la parte de abajo la tiene negra. Dígame, ¿qué usted me dice de eso? Ay, Dios mío. Si está encamado y es un paciente que es multidisciplinario, ahorita hay que vigilarlo también por cirugía general. Esta parte es negra, muy probablemente que esté haciendo úlceras por compresión. Significa que está manteniendo una misma postura durante mucho tiempo y esto repercute en la perfusión, la irrigación de esa área y finalmente pues hacen una necrosis, una especie de necrosis alrededor. Claro, si está haciendo fiebre de más, pues el paciente debe ahorita ser llevado vía emergencia para atenderle, ¿no? Eso es una contraindicación de salud que pudiera ser de mucha importancia. A veces estas úlceras se infectan y se puede producir lo que son septicemia. Por lo que recalco lo que dice la doctora, son pacientes que deben de acudir por la emergencia y recibir un cuidado por parte también de cirugía general e infectología. ¿Tenemos otra llamada en línea? Sí, otra llamada. Mire, señora, Gracias. llévese de eso, lleve su esposo al hospital, a emergencia. Buenas. Saludos. Sí, buenas. Diga. Una pregunta a la doctora. Adelante. Sí, yo quiero saber por qué a mí se me adormen los dos deditos de los pies. Los tengo como adormecidos aquí en los lados. No sé qué será eso. Yo creo como adormido y los dos deditos de los pies. Los chiquiticos. Vuelvo y le digo, todo lo que eventualmente se acompañe de calambres, hormigueo en las piernas, hasta nuevo aviso, lo más frecuente es que pudiéramos estar expuestos ante una probable hernia discal a nivel lumbar que esté comprimiendo una de estas raíces nerviosas. Esto no implica que esto sea quirúrgico, pero sí eventualmente sí verse, tratarse, para que esto, si no es quirúrgico ahora, pues tampoco llegue a hacerlo por los cuidados que haya que hacer previamente. Doctora, me llegan por WhatsApp dos preguntas y van en concordancia con lo que habíamos hablado anteriormente. Uno, háblenos un poquito de la cirugía de Parkinson y de epilepsia, y la otra pregunta es que nos hable sobre su especialidad en oncología dentro de neurocirugía y qué avances hay en el país en este sentido. La parte cuando hablamos nosotros habíamos hablado al principio de una subespecialidad en algo que se llama neurocirugía funcional. Cuando nosotros hacemos una subespecialidad de neurocirugía funcional, se trata de intervenciones quirúrgicas que ayudan a restablecer esas funciones perdidas. Y esas funciones perdidas podemos verla en pacientes, por ende hay cirugía para pacientes con trastorno del movimiento, como enfermedad de Parkinson, temblor esencial, distonías. Existen cirugía actualmente para epilepsia, desde hace mucho tiempo, para epilepsia, para trastornos psiquiátricos, sobre todo trastornos obsesivos compulsivos, depresión mayor, agresividad, tanto hetero como auto. Existen cirugía para este tipo de patologías y o enfermedades, y también para el dolor intratable u oncológico, aquel que no responde a fármacos, también existen cirugía para todo ello. Entonces, esos 4 grandes grupos es lo que abarca la cirugía en neurocirugía funcional. Con respecto a la cirugía de Parkinson y epilepsia, de manera puntual, realmente, y tengo que hacer especial mención a esto, primero porque en nuestro país todavía esto no está totalmente establecido, no está cubierta todavía por los seguros, y esto suele ser un problema para aquel que necesita este tipo de intervenciones. Se considera que aquí deben de haber más de 300.000 personas al día de hoy con epilepsia, y de esta, unas 90.000 deberían de estarse asistiendo con una terapia avanzada. Dentro de esas terapias avanzadas, una de ellas pudiera ser la cirugía, porque estas son un 30% refractaria al tratamiento, es decir, que no responden ni siquiera a los medicamentos anticomiciales. Wow, esas son cifras, la verdad, que de peso, importantes. Sí, definitivamente. Y en cuanto a lo que es la neurocirugía oncológica,
En primer lugar, ¿en qué consiste? Y en segundo lugar, ¿qué novedades hay en República Dominicana? ¿Qué nuevos equipos hay para los diagnósticos, para el tratamiento? Y también me preguntan por aquí que ¿dónde usted trabaja, doctora? Bueno, aquí en Santo Domingo, estoy en la Torre Profesional de Corazones Unidos, en la suite 301, y en San Cristóbal, en el Grupo Médico San Cristóbal. Esas son mis principales consultas privadas. Y en Oncoserv, que es donde hacemos la parte de radiocirugía, que es lo que hago, donde apoyamos a esos pacientes oncológicos, ¿no? Sobre todo. Ok, ¿y cuáles son las enfermedades o condiciones de salud que requieren con más frecuencia tratamiento oncológico por radiación? Radiocirugía. Importante tema, uno de los grandes avances que hemos tenido en la medicina y sobre todo en las neurociencias, justamente es la radiocirugía. ¿Qué hace la radiocirugía? Nosotros tratamos de ubicar un punto dentro del cuerpo del paciente, sobre todo a nivel craneal, donde lesionamos y o mitigamos los síntomas propios de un tumor o de patologías relacionadas que pudiéramos discontinuar a través de radiaciones. Principalmente los más comunes a nivel intracraniano, pero en los equipos que tenemos en Oncoserv, pues pudiéramos no solamente a nivel intracraneano, sino a nivel de todo el cuerpo, poder obtener radiocirugías, radiaciones directamente sobre un tumor sin dañar las partes adyacentes al mismo, alrededor del mismo. Y esto consta, claro, de unas máquinas que nos ayudan a que esto pueda ser efectivo de manera submilimétrica para nosotros poder alcanzar una dosis necesaria de poder eliminar y o tratar de manera definitiva el cáncer y al mismo tiempo poder salvar los órganos alrededor del mismo. Bueno, esto tiene gran importancia porque República Dominicana se ha posicionado como un destino de turismo de salud en la región del Caribe y muchas de estas novedades no se presentan en otros países de la región del Caribe, lo que nos hace un destino atractivo para este tipo de especialidades. Creo que tenemos otra llamada en línea, por favor pásenla. Por favor, su pregunta. Por favor, no me corte. De acuerdo, su pregunta está en el aire. Pero, doctora, tengo un problema en la espalda, un dolor horrible que no salgo de una almohadilla caliente y un gorro frío. Esto es una cosa que no lo soporto. Oiga, según los últimos estudios que me hicieron, tengo osteoporosis dorsal. ¿Tiene una relación una cosa con la otra? Buenas. Hay muchas condiciones, primero degenerativas, muchas veces, los cambios de la edad, así también nuestra columna pues va sufriendo ciertos cambios y dependiendo de múltiples factores, pues esto pudieran empeorar nuestra condición o nuestra salud a nivel de nuestra biomecánica, ¿no? De nuestra columna, para nosotros poder estar de pie y demás. Estos componentes pues traducen a dolor, hay que hacer atención al peso, a la forma de nosotros levantar los objetos, no levantar carga pesada, etcétera, etcétera. Todo esto es necesario nosotros realmente evaluar al paciente para nosotros saber qué tipo de diagnóstico tiene y sobre todo apoyarnos en esas imágenes. Para nosotros, contestándole a la señora de manera directa, para nosotros es muy importante poder ver las imágenes y a poder hacer relación junto con la clínica del paciente si amerita o no cualquier otro tipo de imágenes o si amerita algún tipo de procedimiento para poder aliviar esos síntomas. Doctora, me llega una pregunta aquí. Sí, que lo traigan aquí al paciente. Mire, la epilepsia es, a uno le da duro, uno cae, ¿verdad? En la mayoría de las ocasiones, pero estas no son, hay muchos ¿Y la tipos. epilepsia se cura? Buena pregunta. Hasta hace poco no se hablaba de una cura, pero sí. Se consideraba hasta hace poco que, bueno, se toman muchos medicamentos para las convulsiones, para la epilepsia. Estos no siempre dan con el control de las mismas y han existido en ocasiones donde ya no se considera que son antiepilépticos, sino anticomiciales, que solamente van dirigidos estos tratamientos a la crisis convulsiva. Ya la epilepsia es algo un poquito más amplio, pero dentro de estos avances hablamos de cirugía. Se consideran que las cirugías que se encuentran en un lóbulo puntual del cerebro pudiera ayudar incluso a curar la epilepsia. Esto aunado ahorita a medicamentos y a una cirugía
cirugía, esto ayuda a poder eliminar de manera definitiva la posibilidad tanto de tomar medicamentos para las convulsiones como las convulsiones en sí mismas. Entonces eso traduce a una cura de la enfermedad. De acuerdo, tenemos otra llamada en línea, por favor, su pregunta. La señora que le llamo ahorita. Por favor, ella dijo que estaba en Corazones Unidos, pero el nombre de ella. Claro que sí. Doctora, nuevamente repita por favor su nombre y sus datos y dónde localizarla y de un teléfono. Ok, doctora Ámbar Pérez Fernández, neurocirujana. Estoy en el teléfono 956-8005, 809-956-8005 y mi consulta en Santo Domingo es en la Torre Profesional de Corazones Unidos y en San Cristóbal, en el Grupo Médico San Cristóbal. Bueno, y para los pacientes que requieran tratamiento de radiación oncológica, también la doctora la pueden ubicar en Oncoserve. En Oncoserve. Pregunten por la doctora Ámbar Pérez Fernández. La próxima llamada, por favor. Pero esto ha sido un tirateso hoy. Sí. Saludos, buenas tardes. Sí. Adelante. Sí, adelante. Sí, buenas tardes. Doctora, Buenas tardes. mi madre tiene 91 años. Entonces, a ella me diagnosticaron Parkinson. Ella se le mueve un brazo, la pierna y gesticula mucho. Un brazo, la pierna y gesticula mucho. Esta es una. La otra pregunta es cierto que allá en San Cristóbal ustedes, en el centro médico que usted pertenece, aceptan el seguro subsidiado? SENASA subsidiado. Con respecto a la pregunta de la señora de 91 años, tiene que ser atendida por un neurólogo. Hay diferentes neurólogos, unos que se especializan en movimientos anormales y Parkinson. Hay que verlo porque ahorita quizás la edad no nos permite en terapias avanzadas, pero efectivamente hay que verlas por un neurólogo y que esté de tratamiento para estos síntomas del Parkinson que ahorita tiene su mamá. Y ir avanzando conforme vayamos viendo cuáles de estos medicamentos pueden resultar mejor para su mamá. Con respecto al SENASA subsidiado, existen clínicas, en la clínica San Cristóbal, que toman SENASA subsidiado y me imagino que habrán otros centros privados que están asumiendo esta modalidad. De acuerdo. Doctora, en su experiencia clínica, ¿qué enfermedades neuroquirúrgicas son las más prevalentes? Definitivamente la de la columna son nuestra práctica diaria. Tenemos que recargar un poquito sobre la columna cervical, que es la del cuello, porque cada vez más tenemos muchas más personas que están llegando. Siempre la primera ahorita era la lumbar. Cada vez es más frecuente ver personas con afecciones de la columna cervical, con hernias y demás, y todo sobre todo por el abuso. ¿Tiene el pescuezo así? En este momento hay dificultad. ¿Es peyorativo? No. ¿Cuál es el nombre científico del pescuezo? El cuello. El cuello. Okay. El sí, cuello. El pescuezo se ve como vulgar, ¿no? El cuello, exactamente. Sí. Entonces, cuando. El cocote. No, cocote es más vulgar. Pero estos técnicos no me respetan, vi que de cocote no. Cuando una gente dice que mira así, que tiene cosas... Es una torticolis, pero hay diferentes... Exactamente, pero eso hay diferentes condiciones que pueden dar. ¿Usted atiende eso? Vamos a decir que sí, pero cuando hablamos de columna cervical, esto traduce a que el paciente efectivamente puede tener dificultad para el movimiento del cuello y esto muchas veces... A veces le duele el cuello ahí. Lo más importante es tener en cuenta, doctor Mejía, que esto muchas veces está acompañado con dolor en los hombres. Doctor Mejía. No, ya yo no como hoy, ya yo no sé, ¿no? Para que sepa. El doctor Puello hace mucho que no me atiende y es como un tema, tengo que estar así, eso es por esto Duval y todos los problemas que esto casi siempre se irradian. Pero mire, yo le quiero hacer una propuesta a usted aquí en línea para que no se me pueda negar. Ajá. Sí. Tenemos que ir a hacerle una visita en la Ciudad de la Salud al doctor Puello Herrera. Sí. Y hacer un programa por allá. Claro que sí.
¿Qué usted cree de eso? Para ver los neuronavegadores, todas esas nuevas tecnologías. Si no lo hacemos ya, ahora te cayendo en un problema. Entonces Mire, también vamos así mismo a hacer una especie de recorrido. Si no, eso va a ser un problema. ¿Usted por sabía? centros insignia. Bueno, ya usted públicamente ha dicho que quiere ir a hacer un programa de la mano del doctor Puello. Si no vamos ya es por razones particulares que usted no... Claro. No, hay que ir allá. Imagínate tú, una llamada ahí. No, incluso nosotros trabajamos en Secanoto, en la parte de... ¿Usted trabaja en Secanoto? Claro, con la parte pero de ya cirugía usted de no espera Parkinson. ya. Vamos Con la cirugía de Parkinson y el doctor de Puello. Ah, qué bueno, ¿no? Yo con una bata para que usted me diga doctor. De nuevo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Le habla el doctor Héctor. Héctor Mena. Héctor Mena. Sí, Héctor Mena. ¿Cómo está usted, doctor? Adelante, qué privilegio tener su participación. Igual. Sí, pero usted es la doctora que si la epilepsia... Sí. Bien. Tiene que bajar la... ¿Es un síntoma o es una patología? Es una patología. Es una patología. Y incluye signos y síntomas. Pero se dice que la epilepsia se ha dudado que no es genética, sino por trauma. Al hacer. Existen diferentes causas de la epilepsia. Una de estas pueden ser traumáticas, otras pueden ser incluso consecuencias virales de infecciones, tanto durante el embarazo como posparto, durante esta etapa, y otras que incluso son idiopáticas, que no se sabe la razón por la que. Y existen, exactamente, y existen epilepsias, son secundarias a medicamentos, secundarias a lesiones como tumores, alteraciones vasculares. Existen estas que son entonces secundarias a estas condiciones, pero no son exclusivas. Accidentes cerebrovasculares. Accidentes cerebrovasculares, tanto isquémicos como hemorrágicos, todo esto pueden dejar como secuela convulsiones, que no es lo mismo, y que esto traduce eventualmente con el tiempo a que pudiéramos llamarle epilepsia. Sin embargo, la epilepsia en sí misma es un síndrome, tiene tantos signos y síntomas que se acompañan para nosotros poder hablar de epilepsia. Otra llamada. Qué buena pregunta por parte del doctor y una muy buena aclaración. Tenemos otra llamada, por favor. Muchas gracias al doctor Mena. Sí. Muchas gracias. Adelante. Ese teléfono tiene epilepsia. Va al televisor y haga su pregunta si es tan amable. Sí, gracias. Yo de nuevo, doctora, usted trabaja con el Seguro Social, en el Grupo Médico San Cristóbal, para yo llevar a mi madre donde usted. Nosotros con gusto le podemos atender. Nosotros trabajamos en Secanot para los pacientes de Parkinson. En el Grupo Médico San Cristóbal estamos conscientes que podemos atenderla siempre, independientemente de que el centro tenga o no tenga el servicio de subsidiado, pero de manera oficial podemos atenderle en Secanot para el servicio de los pacientes con enfermedad de Parkinson, porque ya incluso hay mucha cirugía allí de estimulación cerebral profunda para ello. Pero doctora, de nuevamente su teléfono y a esa televidente le vamos a decir que cortesía de los martes de salud del Poder de la Tarde, la doctora la va a ver de forma gratuita a su mamá. Claro que sí. Para que por favor nos diga nuevamente su teléfono para que ella sepa dónde llamarla. Si no, la señora que llamó puede llamar a producción y dejarlo aquí, el teléfono. Claro. No, nosotros con gusto le... No, pero que si ya se le salió porque hay muchas llamadas en el aire, que llame hasta conseguir a Cecilia o Juan Carlos y le dé los teléfonos ahí. Y esa consulta inicial fue una de las cosas que nos comentó la doctora a su llegada, que ella quería tener la disposición de poder brindar alguna consulta a un paciente de forma gratuita. O sea, que gracias, doctora. Doctora, el mal de Parkinson se expresa por las manos, ¿verdad? Se puede... Pero por el cuerpo. El mal de Parkinson se origina, ¿tiene alguna identificación con qué? ¿De qué se produce el mal de Parkinson? La enfermedad de Parkinson, esto es específicamente una disminución de un neurotransmisor que se llama dopamina. ¿Dopamina? Dopamina se produce... pero a mí me lo puso usted en esto, la dopamina.
Ah, pero un momentico, la dopamina. Sí, la dopamina. O sea que el que tiene la dopamina mal mal... Don Luisín, disculpen, pero no, yo no le indiqué dopamina. No, yo le indiqué eso le unas iba a cuantas decir. vitaminas. Yo le indiqué vitamina B2 y vitamina D. Esa no está ahí. Ah, no está aquí dopamina. No, está pero hay ahí. algo parecido a la dopamina. Ah, protovina. Protrombina, que... Eso no es dopamina. No. Y Ah, ahí, no, pues yo me asusté. no, y ahí también se ve el INR y el tiempo parcial de mi análisis termoplatina, que me lo dictó que me el hablan de doctor, coagulación. está muy bueno, tan bueno, ¿verdad? Sí. Pero, Pero claro me que sí. dice dopamina ahora y me asusté. No, pero... Es una disminución de dopamina Ajá. en un área donde esto, pues la producción no se está haciendo de manera adecuada o eficaz, y esto ¿Y traduce cómo una uno se da alteración. cuenta que nada más cuando están las manos temblando? Vamos a decir que este es uno de los síntomas o signos que más frecuentemente la persona inmediatamente identifica como Parkinson, pero realmente existen muchos otros síntomas como rigidez, otros síntomas no motores Rigidez del cuerpo. que son ¿Por qué se llama mal de Parkinson? en aquel momento, por la condición que era, en aquella época, pues no estaba bien descrita, no estaba bien definida por el mismo Parkinson, no estaba bien definida qué era lo que era. Entonces era como un mal, como muchas veces traducíamos la epilepsia, que era algo satánico o algo por el estilo, mal. Y que se montó. Exactamente, algo así, pero no guarda ninguna relación. Esto al día de hoy está definido como una enfermedad que se llama así por la persona que primero comenzó a observar a los pacientes con esta alteración, y se llama enfermedad de Parkinson. Porque a veces los médicos le dicen, mire así, y ponen a uno a mirar así. ¿Por qué hacen ustedes eso, ustedes dos? Eso es sobre todo para un asunto de la visión, para ver los dicen, campos visuales. mira de aquí a aquí. Pero eso debe ser un oftalmólogo, no ustedes, y ustedes lo ponen a uno a mirar. ¿Y por qué? No, eso es parte del examen neurológico, eso le iba a decir. ¿Y Eso es en qué influye eso? Por ejemplo, si usted me dice, dígame que lo haga, a ver, que mire así. ¿Cómo usted se da cuenta? No, primero tiene que quedar con la cabeza fija, mirándome de frente exactamente, y poder mover los ojos a partir hacia donde va el dedo. El doctor Eso es una Puello me ha hecho eso, el doctor Puello me dice, mira para allá, mira para acá, mira para allá. Yo así como si estuviera viendo un juego de ping-pong. ¿Y ustedes qué se dan cuenta con eso? Vamos a decir, esto es un poquito más anatómico. Para nosotros, por lo menos, desde ese punto de vista, existen diferentes pruebas, no sé exactamente cuál le hicieron, pero una de ellas es para nosotros ver los nervios que van hacia los diferentes músculos del ojo, si esto viene desde la cabeza, desde el cerebro, y esto van a influir en que si ustedes lo pueden mover o no. Hay dos llamadas, las últimas ya, las otras las dejamos para después, porque tenemos aquí al doctor Puello ahí. Puello, no Cuello, Puello ahí, A ver, que va a hablar de los microbios hasta de todo, ¿verdad? No, muchos temas interesantes. Su pregunta, por favor, está en el aire. Dígame. Buenas tardes, su pregunta. Con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería preguntarle a la doctora, mira, yo tengo 70 años, desde hace más de 14 años, me han salido tengo cervicales, tengo muchas cervicales, y a veces me duele he durado hasta 9 meses con dolor de cabeza, o si no los brazos, no los puedo levantar. Estas son todas inquietud y mucho mareo. Entonces, el doctor mío, que era un cardiólogo, me dijo que como que era muy difícil operarse. Entonces, yo quiero que ella me diga cuál sería la solución cuando uno tiene cervicales malas, con 70 años. Perdóneme, doctor, y de una vez la otra ahí para ya concluir esta parte, la que está ahí abajo. Sí, diga, suéltalo, Kerín. Buenas tardes, ministro. Ministro. Una pregunta para el doctor. Doctor y ministro. Ya. Doctor y ministro, don Luisín. Dígame. A la doctora. Sí. Soy un señor de 59 años y estoy pasando por un proceso difícil y es unos mareos que no se me quitan. Me indicaron Medrón, me la tomo y no me hacen nada. Sigo igualito, mareo de día, mareo de noche. Si me paro, me mareo, si me levanto, me mareo, si camino, me mareo. Comienzo a contestar. Comienzo a contestar al paciente de la cervicalgia, que si más recuerdo,
tiene 71 años, a este señor que no puede levantar muy bien los brazos, me dice, y que tiene un poco de mareo y dolor de cabeza en región nucal. Definitivamente tiene que tener alguna condición a nivel cervical, deberíamos de investigarle y evaluarlo. Definitivamente hay alternativas quirúrgicas cuando son necesarias, estas no son las primeras nunca, pero estas pueden ser de gran utilidad y no hay una contraindicación por su edad, porque hay muchas de estas condiciones que pudieran quedar incapacitadas y como le digo a mi paciente, no hay edad para sufrir, pero tiene que ser evaluado por un neurocirujano y o especialista en columna para que pueda ver estos síntomas, hacerle quizás algunos estudios de imágenes como resonancia magnética del cuello y a partir de ahí tomar una serie de medidas que pudieran ser a favor de usted. Al segundo, con respecto a los mareos, de primera instancia, los neurólogos y otorrinos eventualmente pudieran atenderle de cara a mareos, pero esto tiene también que igual examinarse, hacerle ese estudio de imágenes, saber por cuál es la razón, vigilar las áreas de los oídos y o áreas que tengan que ver con unos nervios en relación al nervio que tienen que ver con los mareos, para nosotros estar seguros de que todo esté bien por allí y o darle otros medicamentos que pudieran ayudar a mitigar esos síntomas de mareo que está teniendo. Bueno, doctora, hemos llegado a la finalización de este segmento. Queremos agradecerle a la doctora Ámbar Pérez Fernández, neurocirujana, por su participación en los martes de salud del Poder de la Tarde. Con gusto y gracias por la invitación. Bueno, siempre. Y nos vamos a un breve corte comercial.